Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión un cuerpo base de amigurumi que podamos estar necesitando muchas veces para realizar nuestras muñecas, nuestros pedidos, nuestras princesas. En esta ocasión vamos a estar realizando este precioso cuerpo base y lo vamos a utilizar aquí en el canal para realizar todas nuestras princesas. En esta ocasión lo estoy realizando por primera vez para realizar a la sirenita. Si no la has visto, pásate por el canal que la hicimos muy hermosa con su cola de sirenita y su primer vestido, su primer vestidito de este cuento maravilloso. También te cuento que este cuerpo base no está ni muy grande ni muy pequeñito. Nuestro cuerpo base mide 27 centímetros aproximadamente. Si lo deseas más pequeño o mucho más grande, debes cambiar solamente la aguja, numeración de aguja o el gruesor de la lana que vayas a utilizar. En esta ocasión, el gruesor que utilicé es de 2 milímetros. La lana que utilizo es de 2 milímetros y la aguja que utilizo es una 3.5 milímetros, es siempre gruesita. Si la quieres más pequeño, utiliza una numeración menor o una lana un poco más delgada. Este es el cuerpo que vamos a hacer con sus orejitas. Se los voy a estar enseñando. Y es muy fácil, no se complican mucho para principiantes, es súper básico. Súper fácil. Vamos a comenzar con el tutorial y te espero por el canal también si deseas aprender a bordar el rostro de las muñecas. Tenemos videos por allí, tutoriales, o si deseas hacer una muñequita tenemos varias princesitas o la sirenita. Si deseas hacerle cabello y demás también tenemos en el canal. Por el momento vamos a comenzar con este cuerpo base. Vamos a dar inicio con el cuerpo base. Vamos a trabajar primeramente el cuerpo completo, todo su cuerpecito como base para realizar nuestra sirenita. Pero también este cuerpo base, tenlo presente, guárdalo en tus videos favoritos porque va a ser el cuerpo base que vamos a seguir utilizando en los tutoriales de acá en adelante. Vamos a realizar varias princesas, entonces vamos a utilizar este mismo cuerpo base para muchas de ellas, para que las realices junto conmigo como una colección muy especial y muy hermosa. Vamos a comenzar con los brazos. Primero vamos a tomar, escoge un hilo de color piel o un cremita y vamos a realizar primeramente dentro del anillo mágico 7 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos dentro del anillo mágico. Te recuerdo y ya sabes que este cuerpo base y todos mis demás tutoriales los puedes realizar tejiendo en espiral o puedes también subir rondas como lo hago yo con cadenas. Pero también lo puedes trabajar en espiral como más te guste y es el mismo patrón. La ronda número 2 vamos a hacer, en la ronda número 2 vamos a trabajar estos mismos 7 puntos. 7 puntos que tenemos en el anillo mágico. Y lo vamos a hacer en la ronda 2, en la ronda 3 y en la ronda 4. 3 rondas vamos a tejer de estos mismos 7 puntos. Cuando tengas esas 3 rondas y con la del anillo mágico serían 4 rondas, vamos a realizar la ronda número 5. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2, luego hacemos una disminución y terminamos tejiendo 3 puntos, 1, 2 y 3. Aquí nos van a quedar 6 puntos en total. El resto de nuestro bracito lo vamos a tejer con 6 puntos en cada ronda. Vamos a tejer desde la ronda 6
hasta la ronda número 16, en total 11 rondas más de estos mismos 6 puntos. Vamos a ir tejiendo esas 11 rondas hasta que en total completemos 16 rondas de nuestro brazo. Allí terminaríamos los brazos, cuando tengas 16 rondas. Yo tengo que seguir tejiendo 11 rondas que me hacen falta aquí para completar esas 16. Y a medida que voy tejiendo, voy introduciendo con la ayuda de las tijeras o de otro implemento un poquitico de relleno. ¿Listo? El bracito, este lo tengo que terminar, pero ya aquí tengo uno terminado. Miren, tengo las 16 rondas y rellené un poquito nuestro brazo. Así vamos a hacer el otro. Vamos a hacer 2 bracitos. Cortamos la hebra pequeña porque vamos a unir y a empalmar nuestros brazos a medida que tejemos el cuerpo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esos 2 bracitos y vamos a pasar a realizar las piernas. Vamos a comenzar ahora con los pies y nuestras piernas. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos nuestro anillo mágico y en nuestra ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 7 puntos. Un aumento, 2 aumentos y así por toda nuestra ronda. Aumento en todos los puntos. Y terminaremos esta ronda número 2 con 14 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En esta ronda número 3 vamos a tejerla toda tomando solo la hebra trasera. Y realizamos estos mismos 14 puntos. Tomando solo la hebra trasera. La ronda 4 y la ronda 5 la vas a realizar también de los mismos 14 puntos, pero ya vamos a tomar todo el punto. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a realizar la ronda 4 y 5 tomando ya todo el punto. También de los 14 puntos que tenemos aquí. En la ronda número 6 vamos a realizar 3 puntos, 1, 2 y 3 y realizamos 4 disminuciones seguidas. Una disminución, otra disminución, serían 2, 3 y última disminución 4. Y terminamos nuestra ronda tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3. En total, en la ronda 6 nos quedaron 10 puntos. Vamos a realizar la ronda 7 y la ronda 8, 2 rondas de estos mismos 10 puntos que tenemos acá. Pasamos a la ronda número 9. Vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos quedaría un último punto. En ese vamos a tejer un
aumento. Pasamos a la ronda número 10, 11 y 12. Vamos a hacer 3 rondas. 3 rondas de estos mismos 11 puntos que nos quedaron acá. Tejemos 3 rondas de 11 puntos cada una. Pasamos a la ronda número 13. En esta ronda 13 vamos a hacer los aumentos en la parte del frente simulando la rodilla. Vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Luego tejeremos 3 aumentos seguidos, 1, 2 y 3 aumentos. Terminados los 3 aumentos de la rodilla, vamos a terminar la ronda con 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Esta ronda número 13 nos quedan en total 14 puntos. La ronda número 14 vamos a realizar primeramente 12 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y nos quedan 2 puntos para terminar la ronda. Allí vamos a hacer una disminución. En esta ronda 14 nos han quedado 13 puntos en total. Vamos a ir rellenando nuestra pierna a medida que avanzamos y vamos a tejer ahora desde la ronda 15 hasta la ronda 20. Vamos a tejer 6 rondas de punto sobre punto de estos mismos 13 puntos. Cuando ya hayan tejido las 6 rondas que les acabo de indicar, terminaríamos la primera pierna. Aquí tengo la primera terminada. Así les van a quedar la piernita. En total, toda la pierna tiene 20 rondas. Y cortamos la hebra. La rellenamos muy bien. Y hacemos la segunda exactamente igual que la primera. Pero no vamos a cortar la hebra como la primera porque vamos a unir con nuestra primera pierna y empezar a trabajar el cuerpo. Vamos a realizar esas 2 piezas. Terminada la segunda pierna, vamos a ubicarnos con puntos deslizados en todo el centro de la parte interna de nuestra pierna. Yo tuve que realizar 4 puntos deslizados para ubicarme allí. Y vamos a realizar 2 cadenas al aire, 1 y 2. Y vamos a hacer un punto deslizado en la parte interna también lateral de nuestra primera pierna. Y vamos a comenzar a tejer el cuerpo. Debes estar ubicada en la parte de atrás de las piernas con los piecitos hacia adelante para que las terminaciones o comienzos de cada ronda nos queden en la parte de atrás. Vamos a comenzar a tejer la primera ronda de nuestro cuerpo. En esta primera ronda vamos a tejer todos los puntos que tenemos en la pierna, 13 puntos. De esta forma vamos tejiendo toda la pierna y cuando lleguemos a las cadenas, yo ya voy llegando allí. Vamos a tejer los 2 puntos sobre las 2 cadenas.
y pasamos a tejer todos los puntos de nuestra segunda pierna, los 13 puntos de la segunda pierna. Y cuando terminemos vamos a tejer los 2 puntos de las 2 cadenas, pero por la parte de atrás. ¿Listo? En total, en esta primera ronda del cuerpo nos van a quedar 30 puntos. Estos mismos 30 puntos los vamos a tejer en la ronda. Vamos a tejer esos mismos 30 puntos por la ronda 2, 3 y 4. Vamos a tejer 4 rondas hasta la ronda 4 de estos mismos 30 puntos. Ya tejimos la primera. Vamos a hacer la 2, la 3 y la 4. Pasamos a la ronda 5 del cuerpo. Y vamos a realizar un patrón de disminución. Vamos a tejer 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Este es el patrón que vamos a tejer por toda la ronda. Lo debemos repetir. 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Repitiendo este patrón toda la ronda hasta terminar, vamos a tener en total 24 puntos. Vamos a tejer en la ronda 6 estos mismos 24 puntos. Vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. Terminada la ronda 6, vamos a hacer la ronda 7 con un patrón de 2 puntos, 1 y 2. Y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda. 2 puntos y una disminución. Al terminar toda la ronda nos van a quedar en total 18 puntos, ¿vale? Y vamos a tejer desde la ronda 8 hasta la ronda 13, 6 rondas de esos mismos 18 puntos. Vamos a realizarlo. Terminada la ronda número 13, se va a ver así nuestro cuerpo. Quiero mostrarles. Y vamos a rellenar muy bien la cadera, las piernas y la parte baja de nuestro cuerpo. Acá esta parte del tronco vamos a rellenar muy bien y así vamos a ver nuestro cuerpo con la cintura. Vamos a, después de rellenar muy bien, a continuar tejiendo y vamos a realizar la ronda 14 y la ronda número 15 tejiendo esas 2 rondas de estos mismos 18 puntos. Vamos a tejer la 14 y la número 15. En la ronda número 16 vamos a ubicar nuestros brazos, así que vamos a empezar tejiendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tienes que ubicar el primer brazo en todo el costado de nuestro cuerpo. Si no has llegado allí, tienes que hacer más o menos puntos. Lo debes hacer para ubicarte en la parte lateral de tu cuerpo y así poder comenzar a tejer los puntos del brazo. Vamos a tomar el brazo y vamos a tejer los 6 puntos que tenemos en el brazo. 1, 2, 3, 4, 5 y nos falta uno, 6. Y pasamos y continuamos tejiendo donde íbamos en el cuerpo. Vamos a tejer 9 puntos en el cuerpo. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a ubicar el segundo brazo y repetimos lo mismo, tejemos los 6 puntos del brazo. Ajustamos y comenzamos a tejer los 6 puntos del brazo. Y luego de que tejamos los 6 puntos, ya estoy acá terminándolos, vamos a tejer los puntos que nos falten del cuerpo. Aquí me quedaron 3 puntos, 1, 2 y 3. Hemos terminado la ronda 16 con los brazos ya ubicados, miren así, y nos han quedado en total 30 puntos. La ronda 17 vamos a tejer 2 disminuciones solamente en toda la ronda y las vamos a hacer en los hombros. Vamos a tejer hasta que lleguemos a nuestro hombro. Aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8. Hago una disminución en el brazo o en el hombro y continúo tejiendo todo el frente de mi cuerpo hasta llegar al otro hombro. Cuando tejamos todo esto y lleguemos al otro hombro, volvemos a hacer otra disminución aquí y terminamos la ronda. En esta ronda 17 nos van a quedar 28 puntos en total. Voy a darles las indicaciones de las rondas siguientes que son de disminuciones, para que el cuerpo se vaya cerrando en nuestros hombros y poder llegar al cuello. La ronda 18 vamos a tejer un patrón de 5 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 24 puntos. La ronda 19 vamos a tejer un patrón de 2 puntos, una disminución. Repetimos toda la ronda ese patrón y nos van a quedar en total 18 puntos. La ronda número 20 vamos a hacer un patrón de 1 punto y una disminución. Repetimos toda la ronda y nos quedan en total 12 puntos. La ronda número 21 vamos a hacer 2 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan solo 9 puntos. La ronda 22 y 23 vamos a hacer 2 rondas, esas 2 rondas de esos mismos 9 punticos que nos quedan. Ese sería nuestro cuello. Vamos a hacer esa ronda de disminuciones. Ahí terminamos el cuerpo, pero vamos a rellenar muy bien nuestros hombros, nuestros brazos y todo a medida que vayamos tejiendo. Así hemos avanzado, como se ve nuestro cuerpo, todo bien rellenadito, y hemos avanzado hasta nuestro cuello. Vamos a empezar a tejer los aumentos para hacer nuestra cabecita. Vamos a comenzar la primera ronda de la cabeza. Ya terminamos el cuello, ahora vamos con la primera ronda de nuestra cabeza. En esta primera ronda vamos a realizar aumento en todos los puntos. En todos los puntos vamos a realizar aumento. Y al finalizar nos van a quedar en total 18 puntos.
Aquí tengo la unión del hilo porque el anterior se me acabó y tuve que anudar el nuevo hilo. En la ronda 2 de nuestra cabeza vamos a realizar el patrón de un punto y un aumento. Vamos a hacerlo. Un punto y un aumento. Repetimos este patrón toda la ronda. Un punto y un aumento hasta terminar la ronda. En total nos van a quedar 27 puntos. Voy a darles las indicaciones de rondas de aumentos para que las vayan realizando. En la ronda 3 de la cabeza vamos a hacer el patrón de 2 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y nos quedan 36 puntos. La ronda 4 vamos a hacer un patrón de 5 puntos y un aumento. Nos vamos a saltar y vamos a hacer 5 puntos, un aumento y nos van a quedar repitiendo ese patrón 42 puntos. En la ronda 5 vamos a hacer 6 puntos y un aumento como patrón. Repetimos toda la ronda 5, 6 puntos, un aumento y nos quedan 48 puntos. La ronda 6, que es la última de aumentos, vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón, 7 puntos, un aumento y nos quedan en total 54 puntos. Hasta la ronda 6 vamos a hacer aumentos y comenzaremos rondas de punto sobre punto de esos 54 puntos. Así se ve la cabeza hasta la ronda número 6, donde realizamos 7 puntos y un aumento. Tenemos en total 54 puntos. Vamos a tejer rondas de estos mismos 54 puntos, no le vamos a hacer más aumentos. Vamos a tejer desde la ronda 7 hasta la ronda 19 de la cabeza, ¿no? Recuerda que comenzamos rondas de la cabeza desde los aumentos que hicimos después del cuello. Hasta la ronda 19 trabajaremos los mismos 54 puntos. Y ya les indico en qué rondas vamos a ubicar nuestros ojos. Así hemos avanzado en nuestra cabeza cuando ya llegamos hasta la ronda 19. Vamos a ir rellenando, poniendo bastante relleno en nuestro cuello para que nos quede bien firme y además de eso, como este patrón de este cuerpecito lo vamos a usar para otras princesas, otras muñequitas que van a llevar bastante cabello, abundante cabello, necesitamos un soporte interno. Entonces vas a utilizar, puede ser una barra de silicón bien gruesa o un tubito de globos que sea de plástico, que te quepa aquí en la abertura de nuestro cuello y lo vamos a colocar allí muy firmemente. También con el relleno, listo, y vamos a ir rellenando. Vamos a ubicar nuestros ojitos de seguridad entre las rondas 7 y 8 de las 13 que acabamos de hacer, ¿listo? No se me confundan. La 7 y la 8 entre las 13 que hicimos, ¿listo? Contamos desde la primera que comenzamos de punto sobre punto y contamos hasta llegar a las 7 y 8. Entre esas dos rondas ubicamos los ojos. No vamos a contar desde el inicio, sino desde las 13 que hicimos, ¿listo? Entre las 13 contamos la número 7 y 8 y allí ubicamos nuestros ojitos y los colocamos con unos 6 puntos de separación entre ellos, ¿vale? Vamos a continuar con rondas de disminuciones. Y a medida que se va cerrando vamos a ir rellenando para que nos quede bien redondita. Voy a darles las indicaciones de las rondas de disminuciones. Vamos a hacer disminuciones de manera ordenada y con el patrón que en cada ronda les indique. En esta ronda número 20 vamos a tejer 7 puntos, 3, 4,
5, 6 y 7 y hacemos una disminución. Este va a ser nuestro patrón para toda la ronda. Vamos a repetir este patrón por toda la ronda. 7 puntos, una disminución. En esta ronda nos van a quedar en total, al terminar ese patrón, 48 puntos. Las siguientes rondas, la ronda 21, vamos a hacer el patrón de 6 puntos, una disminución. En cada ronda vamos disminuyendo la cantidad de puntos. En la ronda 21 vamos a hacer 6 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 42 puntos. En la ronda 22 seguiría un patrón de 5 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 36 puntos. La siguiente, la ronda 23, vamos a hacer el patrón de 4 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 30 puntos. Así hasta cerrar la cabeza. La siguiente, la ronda 24, hacemos el patrón de 3 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 24 puntos. Así se va a ir cerrando. La ronda 25, hacemos el patrón 2 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 18 puntos. La ronda 26, un punto, una disminución, repetimos y nos quedan 12 puntos. Y la última ronda 27, disminución en todos los 12 puntos y nos van a quedar 6 puntos. Allí ese agujero lo vamos a cerrar con la aguja lanera, vamos a dejar una hebra larga para poder cerrar y con esa misma hebra poder hacer la nariz. ¿Listo? Vamos a dejar hasta allí. Y ya les indico cómo nos va a quedar con todas las disminuciones. Vamos a hacer esas rondas bien ordenadas, las disminuciones. Así ha quedado nuestra cabecita bien rellenadita y ya completamente cerradas todas las rondas. Y he pasado esta hebra que me quedó acá del anillo que nos quedó al final y con la aguja lanera vamos a bordar la nariz. Nos vamos a ubicar en el centro de nuestros ojitos. Vamos a abarcar solamente 3 puntos para realizar y bordar la nariz. Y lo vamos a hacer en la ronda donde terminan nuestros ojos. En mi caso, terminan aquí y lo voy a hacer en esa ronda donde terminan. Voy a ubicarme, voy a escoger 3 puntos centrados en medio de nuestros ojos. Aquí ya tengo 1, 2, 3 puntos y saqué la hebra por allí y voy a meterla en el tercero. Voy a abarcar solo 3 puntos. Vamos a pasar varias veces la hebra por el mismo lugar, de un extremo al otro, de esta forma, ajustando un poquitico. No ajustamos mucho para no dañar la horma del tejido. La voy a pasar una vez más y quedaría lista nuestra nariz. La saco por otro extremo para perder la hebra de esta manera y la voy a perder en otro punto más atrás donde va a quedar el cabello. Así hemos terminado ya con nuestro cuerpo base. Ya ha quedado nuestro cuerpo todo terminado, como pueden ver, todo bien terminadito. Lo último que nos haría falta serían sus orejitas. Para las orejitas solamente vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena y cerramos nuestro anillo mágico. Esta sería nuestra primera orejita. Cortamos la hebra larguita para poder coser a la cabeza. La vamos a coser en los costados de la cabeza, diagonal en la misma dirección donde terminan nuestros ojitos.
Debemos realizar 2 orejitas iguales. Y ahí sí terminaríamos ya nuestro cuerpo base. Espero que te haya gustado muchísimo trabajar este nuevo diseño, nuestro nuevo cuerpo base. Lo puedes utilizar para muchas muñecas, muchas princesitas y el tamaño no está muy grande ni tampoco está muy pequeñito. Está apenas para que podamos realizar muchos amigurumis. Espero lo disfrutes y me muestres qué diseño realizas con este cuerpo base. Te espero por mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.